encontramos, que es este maravilloso universo, y sobre lo que implica su trascendencia. Lo que tiene como antecedente este trabajo es la Universidad Nacional Autónoma de México, en este departamento de neurociencias que fundara Jacobo Grinberg Silberbaum alrededor de 1979, en los años 80, y después el desarrollo de este tipo de estudios que nos hablan sobre cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro, cómo aloja este maravilloso ámbito que es la mente. Fue el acercarse a una serie de fenómenos interesantísimos que están desarrollados por personajes que desarrollan eventos paradójicos con su mente. Hay una brecha muy importante entre el enfoque que podemos denominar científico de cartesiano para la comprensión y el estudio de la mente, y que se encarga todas las ciencias que están sustentadas en la comprensión del hombre desde el punto de vista sistémico, como lo puede ser la biología, como puede ser la medicina o las neurociencias, la neuroanatomía, que son estos diferentes estudios importantes que desarrollan diferentes investigaciones y teorías para comprender mejor el funcionamiento de nuestro cuerpo. Pero hay una situación aquí bastante interesante que plantea el hecho de que el ser humano no solamente son un montón de órganos, tejidos, sistemas y funciones, sino que el ser humano, como se ha venido desarrollando en el último siglo pasado, a partir de 1900, hacerse un planteamiento sobre cómo poder funcionar de mejor forma, y no solamente eso, sino poder alcanzar ya la comprensión de un modelo mucho más amplio de qué es el hombre, además de ser parte de este desarrollo de la evolución de las especies vivas en el planeta, en el cual estamos clasificados como animales mamíferos, de los mamíferos de sangre caliente, pero con una transformación importante más o menos a partir de un millón de años atrás, y que nos coloca en una perspectiva interesante de cuál es lo que nosotros podemos entender evolución, y si esto está planteando también el cuestionarnos nuestro modelo cultural humanístico, que hoy nos pone en una paradoja tremenda que está pues ahí puesta y que todos están cuestionando, en función de que si lo que nosotros hemos desarrollado como civilización es aquello que nos permitiría el detonar nuestro siguiente grado evolutivo, o si nos encontramos en una paradoja por habernos separado de nuestra base fundamental, que es nuestra conexión trascendente con la naturaleza, que es lo que nos sustenta. Entonces, desde los años 50 ha habido diferentes esfuerzos de diferentes expertos estudiando sobre todo la conducta, que se han abocado a definir una serie de modelos y sistemas para darle forma a una nueva disciplina que se le llama la psicología. Levante la mano nada más para iniciar este preámbulo. ¿Quién está estudiando la carrera de psicología? Me parece encantador. Entonces, yo quisiera que se levantara el que ustedes quieran, pónganse de pie y regálenme una definición de qué es la psicología. A ver, alguien que se ponga de pie y nos lo comparte, lo diga en voz alta. Un valiente, si no yo le voy a decir a alguien que lo haga. A ver, un alumno de la carrera, por favor. Si usted, un alumno de la carrera, por favor, si se pone de pie alguien que está en la carrera de psicología y me dice qué es psicología. A ver, definición. Es una ciencia que estudia el comportamiento humano y la relación que tiene con los temas. Muy bien. ¿Alguien quiere completar o darnos otra definición aparte de esta? Pero muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Belén. ¿Alguien más quisiera complementar o abrir otro tipo de definición aparte de esta que acaba de dar la compañera? Para empezar, la psicología, los científicos no la consideran ciencia. Esto es bien importante. Se le considera una disciplina.
Porque los médicos, que son los que estudian medicina, consideran que la psicología es una serie de especulaciones para comprender a la conducta, dijiste, ¿no? Si se fijan, estos esfuerzos que durante los últimos 50 años se han tejido para comprender al ser humano, van enfocados a la conducta, pero esto solamente es un marco de expresión del ser humano. Entonces, ¿qué hay de todo lo demás? Y esto es lo que precisamente debemos todos cuestionarnos esta mañana, este día, en relación a cuál es el ámbito y el enfoque de la comprensión del ser humano. Una de las definiciones más importantes tendría que ser el estudio de la psique. Eso sería mucho más adecuado a lo que la psique podría comprender en la fenomenología de qué es precisamente la psique. Ahora pónganse de pie cualquiera que me quisiera dar una definición de la psique. Nada más estudiantes, por favor. Porque si analizamos el término de psicología, psic tiene que ver con la psique. Y alguien que me quisiera dar una definición de psique. Viene del griego y tiene que ver con psique y tiene que ver con mente. Así de fácil. Pero ahí de nuevo tenemos un problema, porque la mente es algo que es subjetivo y que está relacionado con una acción que la define a la psique, que es lo que vamos a platicar el día de hoy, y que es conciencia. Independientemente del entorno que ahora acaban ustedes de comentar, que es el ámbito de los estudios de las universidades, que es el comportamiento, debiese ser con mayor énfasis e importancia un estudio sobre la conciencia, porque el comportamiento está dentro del marco de lo que es la comprensión de la conciencia del ser humano. Y entonces, en esta charla que vamos a tener el día de hoy, es revisar justamente un estudio sobre la conciencia, y si nosotros vamos a ir abordando diferentes ámbitos para comprender la conciencia, nosotros tendríamos que plantear acá esta mañana cuál sería entonces, en base a este enfoque transpersonal, cuál sería el desarrollo integral del ser. Es un reto que me parece que está bastante amplio, pero que sin embargo las últimas teorías o propuestas lo ha realizado de una manera bastante excelente. Yo les había dicho que en los últimos 50 años, de 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo un gran cuestionamiento sobre cómo funciona el ser humano en sus niveles de sus actividades más primordiales. Alguna de ellas ya ahorita se ha mencionado, que es el comportamiento. Pero ¿qué pasa con una de las actividades de nuestra conciencia que me parece que es muy importante, que es la inteligencia, por ejemplo? La inteligencia, simplemente el estudio de la inteligencia, ha merecido tratados y propuestas que llevan a los doctorados incluso en las universidades, tanto de los Estados Unidos como Europa. Y de ahí que hay una escuela de Howard Gardner en donde ya está proponiendo 9 diferentes inteligencias. Entonces ya vemos ahorita que son 2, pero además de que sea el comportamiento de la inteligencia, hay 2 actividades que son primordiales de nosotros que siguen estudiándose. Una de ellas es la creatividad. La creatividad es una función de asociaciones complejas, novedosas, que realiza nuestra mente a partir de nuestra imaginación. Y por lo tanto la imaginación y la creatividad están de la mano en función de poder generar un acento o mayor espacio de creatividad. Llevamos 4. Una forma más de extensión de nuestra psique o de nuestra mente también está en la relación que tiene este espacio subjetivo con la parte que también han estudiado los médicos, que es nuestra bioquímica fundamental. La bioquímica fundamental es exactamente el entorno en donde la psique, que es esta parte subjetiva, tiene una expresión en un entorno completamente material. Y ese entorno material es el vehículo físico, que nosotros vamos a denominar, como se le ha llamado, nuestro cuerpo físico.
Nuestro cuerpo físico es el que le sirve a la psique de vehículo para realizar esta experiencia que nosotros llamamos vida, que si nosotros pudiéramos, tratando de definirla acerca de qué es la vida, tenemos dos constantes que nadie puede negar y que a partir de hoy debiésemos de tener bien claras. La primera de ellas es una experiencia de movimiento. Todo lo que ejerce nuestro cuerpo desde que comienza a manifestarse es movimiento, y esto está sustentado en un protocolo de transformación. Nuestro cuerpo constantemente se está transformando, pero no solamente nuestro cuerpo, sino que nuestro cuerpo es la expresión de una especie de vida, en este caso de la vida de los mamíferos. Pero la vida de los mamíferos no solamente está expresándose como una sola ramificación de la potencia de vida que hay en el universo, sino que también se expresa en los reinos que son, además de los animales, los vegetales, los minerales y todas las sustancias que nosotros conocemos como sustancias y fluidos de energía. Por lo tanto, nosotros, gracias a esta visión tomista de cartesiana, en la cual todos nosotros movemos y somos producto, nos hace dividir la comprensión de lo que es el hombre y el universo en muchos cortes. Y por esa especialización es que se pierde el punto de vista integración de un desarrollo de conciencia de orden humano y quizá algún día de orden planetario y cósmico. Es por esta razón que hay un debate muy intenso entre las ciencias que se llaman exactas, como pueden ser las matemáticas, la física, etc., las ciencias que ahora son biológicas, que se encargan del estudio de la vida, y entre ellas está desde luego la parte de la neurobiología, y las ciencias de la salud, en las que está como rector la medicina, pero que ahí se está extendiendo la psicología como un puente entre todas ellas, tratando de integrar un todo más completo. Por lo tanto, si nosotros le preguntamos a un neurofisiólogo qué entiende o qué piensa o qué cree de los psicólogos, piensa que estamos haciendo simplemente elucubraciones para poder comprender el comportamiento. Y peor, si nosotros le pedimos su opinión a los psiquiatras, los psiquiatras son médicos, la psiquiatría es una función de la medicina, que nos den también su punto de vista acerca de los psicólogos. Y lo que los psiquiatras nos van a comentar es que los psicólogos, de nuevo, están explorando simplemente reflexiones acerca de lo que es el comportamiento. Entonces aquí tenemos un reto muy importante en función de poder extender la psicología que estudiamos, que es la del comportamiento, y sus aplicaciones en las áreas que las universidades tienen ya listas, que es la mente y la educación, en el sentido de la parte de la pedagogía, es decir, métodos que favorecen la parte de lo que es la cognición, la comprensión, la asociación y la elaboración de ideas, que esto tiene que ver con la educación, la psicología y la aplicación al comportamiento y la conducta, en donde se convierte esto en un estudio de los desórdenes de la conducta, y entonces surge la psicopatología y el estudio sobre la parte de lo que puede ser denominada la psicología terapéutica. Esta rama de la psicología trata de comprender cómo poder hacer que un individuo deje de ser disfuncional a funcional. Ese es el reto que plantea. La otra psicología está aplicada hacia la parte laboral, y en la parte laboral de lo que nos habla la psicología es cómo crear mejores sistemas de organización, sistemas de comunicación y sobre todo sistemas de relaciones humanas para que las empresas funcionen de mejor forma. Hay otras ramas de la psicología, como es la psicología de la comunicación, que ha sido muy elaborada en los últimos años gracias a los medios masivos de comunicación, y ahí se pueden hacer comprensión sobre efectos de manejo de información, manejo de subinformación, manejo de información subliminal, y sobre todo de las categorías que están en las manos de disciplinas bien interesantes como la semiótica, es decir, el estudio del lenguaje verbal, no verbal, lingüístico, y el más importante, el figurativo.
que esto lo estudian mucho, por ejemplo, los políticos, cuando están encargándose de poder detonar una campaña con una alta eficiencia de respuesta de opinión del electorado, que es a quien dirigen sus mensajes. Esas psicologías de las cuales yo me referí son seguramente algunas de sus orientaciones y sus objetivos en su tronco común, y después se tendrá que hacer una maestría o especialización en cada una de estas áreas. Sin embargo, hay otra rama de la psicología que se conoce muy poco, porque al final es tan antigua, pero es tan nueva, que se le denomina la psicología transpersonal. Aquí hubo, en los años 60, un esfuerzo para desarrollar una psicología más humanista a partir de un personaje que estuvo estudiando, con el que se le denomina el padre de la psicología, que es Sigmund Freud. Ustedes lo han leído, tiene sus obras completas, son 5 tomos, y sobre todo en un análisis sobre el estudio de la neurosis. Hay una escuela que él genera a partir de esta propuesta, donde se generan precisamente los dos grandes núcleos que él propone para comprender la neurosis, que es la pulsión de vida y la pulsión de muerte, Eros y Tánatos. Este aspecto de lo que va a ser la reelaboración de lo que ocurre con el ser humano a partir de un evento que es completamente biológico, ha sido el campo de estudio que tiene 50 años y que aún no ha sido completamente resuelto en términos de método científico. Pero lo que sí se ha extendido en función de esta comprensión es que es posible empezar a sentar las bases de cómo el ser humano está construido por capas. Y este hecho de comprender al ser humano que esté constituido por capas, que van desde lo más biológico hasta lo más electromagnético, nos abre una perspectiva bastante interesante que plantea el tercer milenio hacia una comprensión diferente de lo que somos como individuos, como grupos gregarios, después como especie y después como conciencia. Entonces, este enfoque humanista fue desarrollándose paralelamente en un enfoque sistémico. Entonces ahí tienen estos dos grandes columnas de todas las disciplinas sociales, que van a ser los estudios que van a ser completamente relacionados con la conducta y los sistemas en los cuales está anclado, que se le llama psicología sistémica o psicología del comportamiento, en donde hay estudios, por ejemplo, de Pavlov, de Skinner y sobre todo de estos estudiosos sobre el cuerpo humano. Pero hay otra columna que se le denomina la psicología humanista, que retoma el pensamiento de las escuelas antiguas filosóficas, como fueron los griegos, y después las psicologías bactroarias, que generaron un modelo geométrico luminoso que después de 5.000 años hasta la fecha no ha cambiado. Quiere decir aquí que la psicología está de nuevo dando una vuelta importante para acercarse a lo que el ser humano desde el comienzo experimentaba que es. Al mismo tiempo de ser un cuerpo y de que estamos en movimiento y transformación, somos dos cosas: somos conciencia y somos energía. Nadie puede negar que parte de nuestros componentes están sustentados en esta experiencia de lo que es una trama o parte de un entramado que está expresándose en el universo. Nosotros no podemos despegarnos de esta paradoja tan maravillosa, pero al mismo tiempo somos un mecanismo que nos está dotando de una serie de elementos para ir desarrollando la construcción de lo que se denomina en psicología la construcción del yo. Y ahí nos encontramos en estos dos grandes grupos. Los sistémicos no aceptan más nada las propuestas de los humanistas, y la ventaja es que los humanistas no niegan la enorme maquinaria que hemos venido señalando como es toda nuestra base de nuestras funciones, que son bioemocionales, biopsicológicas, y nadie puede negarlo, es un hecho, es una realidad. Sin embargo, la psicología humanista quiere ir en estos últimos 20 años, de los años 80 para acá, proponiendo que debemos de desarrollar un esquema en espiral de tal manera de que no rechacemos el entorno fisiológico, pero que vayamos añadiendo otras capas
para ir encendiendo o desarrollando nuestros centros superiores y detonar lo que se puede denominar un proceso de individuación consciente hasta llegar a que éste sea una conciencia de especie, después planetaria y después cósmica. Por ello es que es interés durante estas 2 horas que Holística México, que es una organización que están haciendo el día de hoy, esta es nuestra primera actividad fundacional en la cual está transcurriendo esta charla, tenga como objetivo el compartir estos enfoques con las comunidades universitarias, con los grupos humanistas, los grupos de tradición y los grupos de academia, para que conjuntamente podamos promover una nueva cultura del desarrollo humano y de los valores que tanto hace falta en México, pero también en el mundo entero. Es por eso que la Universidad Londres esta tarde le ha dado cabida a este proyecto que inicia justamente en esta charla del día de hoy. El ser humano tiene planteamientos fundamentales que le dan vuelta a nuestra cabeza desde que somos personas de uso de razón, que es responder estas preguntas: ¿qué somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Si nosotros hacemos una revisión epistemológica del orden del conocimiento, ¿dónde surgen estos trabajos para cuestionar y responder todo esto? Están en la filosofía. En el pasado, antes de que existieran todos los troncos de la psicología de los años 50 para acá, que son 4 etapas, más adelante las vamos a ver, existía esta capacidad para no separar a la psicología como una disciplina independiente, sino que fuera el estudio de la conciencia, que es una de las ramas de la filosofía. Es decir, la filosofía plantea una disciplina bien importante que se llama ontología. Y la ontología lo que va a estudiar en base a la lingüística, a la cosmovisión y a la civilización va a ser el estudio del ser. Y ahí sigue. De hecho, la filosofía y la ontología, la filología, la lingüística siguen siendo los troncos rectores de lo que es el estudio de las respuestas a estas últimas causas, que es la razón de ser de la filosofía. Es decir, ¿qué somos? ¿Dónde estamos? Pero lo más importante es cuál es el proyecto que el ser humano puede desarrollar. La psicología nace dentro de ese entorno y entonces se separa como una disciplina. Ahora sí ya podemos entonces irlo desarrollando y construyendo todos juntos como una disciplina que integra diferentes ciencias para la comprensión de la conciencia y que dé como resultado el desarrollo integral del ser en diferentes ámbitos. Visto así, es una definición mucho más amplia. No solamente es el comportamiento, no solamente es la conducta, no solamente son las disfunciones que nosotros podemos llegar a tener, sino está revisando un enfoque que es muy importante: cómo poder obtener la autoconciencia, cómo elevar mis potencias de mi mente, que ya hablamos de 3 muy importantes, pero cómo alcanzar, que es lo que todos debiéramos revisar, mi trascendencia. Todos van a decir, bueno, a mí qué me importa mi trascendencia en un punto dado si todavía no puedo entender cómo elevar mi creatividad, cómo elevar mi raciocinio, cómo elevar mi memoria, cómo elevar mi inteligencia emocional, etc. Estoy de acuerdo, porque esto es un ámbito de ir desarrollando poco a poco diferentes niveles de expansión de lo que somos y de lo que podemos hacer. Pero eso es justamente abrir en la Universidad de Londres, a partir de esta charla y de la acción de Holística México, en donde nos van a acompañar a lo largo de este proceso los mejores exponentes del estudio de la conciencia en México. Eso sí se los puedo decir, que hemos venido participando hace 20 años en el ámbito del desarrollo de la conciencia en México, y que por ello estamos en contacto con diferentes estudiosos del ámbito biológico, del ámbito social, del ámbito cultural, del ámbito espiritual y, por qué no decirlo, de las ciencias de frontera en México.
Y eso sí nos debe de dejar una buena expectativa para darle continuidad a algo que debemos de mantener constante, ustedes que son estudiantes y nosotros que ya hemos formado centros y medios de comunicación, continuar en la búsqueda de esta transformación y que se convierta en trascendencia como seres humanos. México, que es algo que nosotros tenemos que saber, atraviesa una de las más importantes transformaciones en la historia de su desarrollo. Durante los últimos años hemos acelerado una crisis importantísima que todos nosotros vemos en los medios de comunicación, en los fenómenos a los cuales estamos expuestos todos los días. Pero México es una muestra de lo que está ocurriendo en el planeta. Y por lo tanto, el planeta con México se encuentra atravesando una franja muy intensa de una profunda transformación en diferentes capas y sectores. A las que me voy a referir son las que ya todos estamos al tanto, que es una profunda y tremenda crisis de cómo nosotros hemos venido desarrollando nuestras relaciones económicas. Hemos venido leyendo cómo los sistemas financieros, incluso en esta semana, están empezando a dejar caídas importantes en Europa, arrastrando las bolsas más importantes del mundo, entre ellas Nueva York y México, porque tienen este miedo de esta fortaleza financiera del bloque de Occidente que se llama Estados Unidos y que está en contrapunto nuevas economías que surgen, que son la economía de China y la economía de los 5 dragones. Me refiero a Taiwán, Japón, Taipei, Singapur, etc. Todos los círculos financieros en el planeta están estudiando cómo poder encontrar un nuevo orden financiero. Pero el orden de las finanzas no es otra cosa más que una de las mecanismos del ámbito de lo que se le denomina la economía global. Y la economía global está comenzando a denotar fenómenos que hoy nos deben de apuntar a colocar la forma del comercio más en función de una distribución más equitativa de los recursos que un uso desmedido de las materias primas para el control de los mercados. Esta tendencia del control de los mercados a partir de un ejercicio desmedido de políticas de la economía, que entre ellas es la política de la guerra, la política del control especulativo financiero, nos está llevando a una confrontación entre nuestras naciones. Es un hecho, es real y va en marcha. Entonces, todos los teóricos de la economía están metidos, enfrascados en estos últimos 10 años, tratando de generar simulaciones en los que sí ya participa incluso el dueño de Microsoft, que son de las 3 personas con más dinero en el planeta, en el que también ha sido invitado Carlos Slim. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros como psicólogos que estamos en formación no debemos de estar fuera de lo que está ocurriendo en el planeta y lo que le está ocurriendo al ser humano, que va a hacer las conclusiones acerca de ante qué reto plantea hoy el estudio de la psicología, pero sobre todo que si tiene sentido abrir un ámbito humanístico de la psicología en esta universidad o en cualquier otra. El otro ámbito de transformación que estamos viviendo es el hecho de la forma como nos organizamos socialmente. Todos los estados y las naciones han venido a ser serviles del capital político que está sustentado en unas cuantas industrias y capitales mundiales. Como los gobiernos han hecho caso de estos intereses, entonces han contrarrestado y contrapuesto unos y otros grupos, y entonces han generado una cosa que se llama democracia, partidos políticos y todas estas formas de elegir gobierno que en países ya están encontrando que es una simulación. Entonces esta crisis, esta transformación en la manera de organizarnos políticamente también está sufriendo transformaciones. ¿Hacia dónde está regresando todo este esfuerzo? Hacia la forma que la sociedad civil se organice y participe en las decisiones públicas. Si esto no se puede lograr,
entonces lo que se detonan son guerras, en donde asaltas el poder, lo tomas, pero como no sabes organizarte, entonces viene una compulsión de unos grupos contra otros. Mucho de lo que estamos viviendo en Latinoamérica en los últimos 20 años, donde se abren brechas para los negocios fáciles, que son justamente los negocios ilícitos. La economía de los negocios ilícitos hoy se puede suponer que es una tercera parte de la economía del mundo. ¿Escucharon esta cifra? Quiere decir que los negocios que no están de una manera sustentada por el gobierno mundial son un tercio de la vida de la economía en el planeta. Y me refiero al narcotráfico, me refiero a la tecnología de guerra y me refiero a la medicina y la tecnología. Este tipo de actividades lo que está colocando es en una franca crisis importante a nivel social. Ya llevamos 2 crisis. La tercera es ideológica, en donde hemos descubierto que las religiones no son una respuesta y que los líderes que se quieren aprovechar de la ignorancia de los pueblos están enfrascados en cómo probar que una religión es mejor a la otra, e incluso lanzando guerras ideológicas, comprometiendo la vida de miles de personas en sus poblaciones. Por lo tanto, hemos visto cómo las religiones han lanzado guerras religiosas en contra de los países y por ello los resultados son bastante caros. Ya llevamos 3 crisis. Y viene una cuarta que me parece bien interesante analizar acá, que es una crisis de valores y una crisis de una comprensión integral de aquello de lo que formamos parte, que es de la vida y de la trascendencia. Y esa falla, o esa falta, por no decirlo falla, sino falta de integración trascendente con nosotros mismos y con la naturaleza, está generando un fenómeno, y por ello los psicólogos tenemos mucha chamba, que se le llama neurosis. Y la neurosis, que al final es un desequilibrio sobre nuestro comportamiento por una poca inteligencia emocional, que así se puede resolver de una manera muy simple, nos coloca en una de las causas de salud pública que tiene mayor énfasis y trabajo por parte de la Organización Mundial de la Salud. Es verdad, la neurosis hoy está colocando a las personas en hospitales y en sistemas de salud que no resuelven más que de forma paliativa una serie de desórdenes. Si hay neurosis, entonces hay una serie de desequilibrios orgánicos, entonces desordenamos nuestro sistema gástrico, hay úlceras, desordenamos nuestro sistema circulatorio, entonces hay problemas cardiovasculares y hay problemas también, que me parece importantísimo decirlo esta tarde, desórdenes inmunológicos. Se llama síndrome de inmunodeficiencia de orden emocional. Entonces, esa es la forma como yo quería abrir estas láminas. Son más o menos 70, y de alguna manera que nosotros pudiéramos comprender que el mundo que nos ha tocado vivir nos presenta una enorme brecha de oportunidades. Porque bueno, si nosotros estamos ante un mundo que tiene tal elevada crisis, entonces ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a poner a llorar, nos vamos a poner a huir, como ha sido un síntoma, y por eso las grandes tasas de alcoholismo y drogadicción, porque los jóvenes y las sociedades que están recibiendo todos estos fenómenos de transformación, entonces en eso se refugian en el alcoholismo, en la drogadicción o las culturas de evasión. ¿Saben que hay una tremenda cultura de evasión que está relacionada con el internet? De tal forma que las redes sociales hoy están sustituyendo nuestras relaciones interpersonales por esta incapacidad de podernos comunicar directamente e intercambiar aquello que somos para poder encontrar nuestras soluciones, y que en lugar de trabajar en ello y desarrollarlo, nos estamos metiendo en nuestra computadora, a veces más de 8 horas al día. No les digo ni siquiera quién tiene Facebook, porque me imagino que somos todos de una nueva generación que se llama cultura tecnológica, y los
que son analfabetas digitales, que hoy ya hay en la sociedad. Estamos dejando atrás a todos los que pudimos zambuirnos en esta ola de la tecnología de la información. Hace 20 años, quien no sabía inglés y sabía, había como una tremenda brecha. Hoy eres conocedor de las tecnologías de la información, entonces no eres un analfabeta digital. Pero si hoy eres un analfabeta digital, estás completamente fuera de la jugada en cuestiones de lo que es la proyección del futuro de los lenguajes en el planeta. Es en serio. Entonces, yo a lo que quiero llegar en esta sesión de trabajo es abrir una revisión interesante sobre qué es precisamente el estudio de la conciencia, y si esto se logra, que nosotros podamos plantear cómo podemos entender el desarrollo integral del ser, para después invitar a diferentes expertos a lo largo de este segundo semestre, que esa es la idea, para que nos hagan trabajar y comprender en diferentes ámbitos, para que nosotros detonemos nuestros centros superiores y poder revisar si nosotros queremos desarrollar un ser consciente, creativo y que viva en un estado de plenitud, pero también de trascendencia. Esto que acabo de decir ahorita sería como una ruta de hacia dónde queremos nosotros ir con Holística México, y para nosotros cómo podemos definir qué es la búsqueda del ser humano.